buenas tardes, hoy me encuentro con el señor Carlos G. Él es de acá de nuestro municipio y tiene un amplio conocimiento sobre San Roque. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, Carlos, iniciemos contándonos un poquito sobre los inicios de San Roque. Bueno, San Roque, Joaquín Ramírez, un señor de Santo Domingo, fue dueño de este territorio de lo que es San Roque, los territorios de San Roque, Caracolí y Cineros fue un mismo distrito, un mismo municipio. Y Joaquín Ramírez fue el dueño de estos territorios. Eso fue hacia 1865. Este valle de San Roque eran lagunas y tenía mucho oro, muchas minas. Entonces los señores Gregorio Toro, Leandro Gómez y Raimundo Piedrahíta le pidieron permiso a don Joaquín Ramírez para venir a hacer la explotación aurífera. Y con el consentimiento de Joaquín Ramírez vinieron a explotar El oro de San Roque. El oro de San Roque, de estas vegas. San Roque, en ese entonces, todo esto era lagunas. Y llegaron estos señores que acabé de mencionar, y como se establecieron acá, hicieron un caserío en tierra, con paredes de tierra en vara, de bareque, y con techos de paja. Los primeros pobladores de San Roque. Los primeros pobladores. Y poco a poco, gentes de otras partes fueron viniendo a trabajar. O sea que San Roque nació prácticamente en base a la minería. En base a la minería. Poco a poco gente de otros lugares vinieron a trabajar la minería y entonces fue creciendo el caserío. Doña Juana Ramírez, hermana de Joaquín Ramírez, esposa de Gregorio Toro, le pidió consentimiento a su hermano para fundar un pueblo. Y entonces el hermano le dijo que sí. Entonces ya los hermanos Piedrahíta, Raimundo, Evaristo y Sebastián Piedrahíta, empezaron a hacer las casas ya no en tapia, no en bareque ni choza ni paja, sino en tapia y con tejas de barro. Que ahí fue evolucionando San Roque. Fue evolucionando San Roque. Las lagunas que hubo las taparon con piedras. Las taparon con piedras y empezaron a vender los solares. Don Joaquín Ramírez dio la autorización de que vendieran solares para que las familias hicieran sus casas. A San Roque le pusieron el nombre de San Roque en efecto en que cuando estaban tapando las lagunas, el clima fue malsano, les dio malaria y enfermedades de las humedades. Entonces invocaron a San Roque de Montpellier y San Roque de Montpellier los sanó. O sea, fue San Roque el que ayudó a que ellos se sanaran de esas enfermedades que las produjo las lagunas, las aguas estancadas. Entonces le pusieron a San Roque el nombre de San Roque de San Roque sí. Y en este momento que estamos hablando de San Roque, yo tengo una duda. ¿De dónde, o sea, por qué San Roque se llama la tierra de la cordialidad? Hacia los años 30 empezó un centro cultural y cívico llamado Cándido Leguízamo. Fue un grupo de gente de San Roque, profesores, comerciantes, hicieron las primeras fiestas de la cordialidad, el reinado de la cordialidad.
y se llama Tierras de la Cordialidad. Más o menos, ¿cuándo fue eso? El centro comercial Cándido Edison lo fundaron el 23 de abril de 1933, día del idioma. O sea que se llama Tierra de la Cordialidad exactamente por las fiestas. Por las fiestas. Cuando empezaron a vender los solares y empezaron a hacer las casas, vino un ingeniero alemán, Napoleón de Grave, a trazar las calles, carreras y plazas del pueblo. Y quedó cuadriculado, muy bonito. Ya las casas las empezaron a hacer en tapia y tejas de barro. ¿En qué momento pasaron a hacer de ladrillo? Ya en los años, ya reciente, por ahí en los 70, en los años 70. En ese entonces no había acueducto y en diferentes esquinas había una pila para que la gente fuera a tomar el agua. Y no había alcantarillado. Era una sequía que junto a la acera, por ahí salían las aguas sucias. Y las señoras salían a lavar a la quebrada. ¿En qué momento cambió todo esto a ser más moderno? Después de que trajeron el alumbrado. O sea, fue junto el acueducto con el alumbrado. Con el alumbrado, hacia 1928. Trajeron los bombillos en el parque y una casa solo con un bombillo. Bueno, nos encontramos en el parque principal de San Roque. Cuéntanos, Carlos, ¿en qué momento fue creado este parque? Hacia 1912, los pobladores de ese entonces le pusieron nombres a las calles y a las carreras con nombres de héroes. Esta carrera que es la carrera 19, la pusieron Policarpa Salabarrieta. A la carrera 20 le pusieron Antonia Santos. A la calle 19 le pusieron la carrera de Bolívar. Y la calle 20, que es la que va hacia el asilo, se llama Mayarino. Este parque le pusieron, se llama la Plaza Simón Bolívar de San Roque. ¿En honor? Al Libertador. En honor a Simón Bolívar. ¿Y desde ese entonces qué cambios ha tenido nuestro parque? El parque inicialmente fue empedrado, sin jardineras y sin bancas. Después, hacia los 60, hicieron las jardineras con unos adobes blancos. Después, eso duró como 20 años así. Y después lo remodelaron con unas baldosas rojas y unos tubos y la fuente era distinta. La fuente era alta. ¿En qué momento hicieron la fuente o la fuente estuvo ahí desde el principio? La fuente estuvo desde el principio, pero fue distinta a la actual. Me imagino que fue una arquitectura más diferente. Sí, era alta y el agua salía hacia afuera, hacia acá. Entonces la gente podía lavarse las manos, salía por tubitos, salía el agua y podía lavarse las manos. Ya después de que remodelaron el parque actual, ya quedó distinto la fuente. Bueno, del parque principal pasamos a la iglesia, que es el icono de los sanrocanos. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es la arquitectura de este templo? Es grecorromana. Tiene arcos ovijales. La iglesia la empezaron a construir en 1873 hasta 1928. Duró mucho tiempo en hacerla. En ese entonces las misas eran en la capilla. Eran en la capilla. Las personas cuando se confesaban, el padre después de confesarle le daba la penitencia
y la penitencia también fue ir al tejar que quedó por detrás del Morro Salvador a traer ladrillos al hombro. La gente traía los ladrillos y ayudaba a la iglesia. Muy buena idea del padre, muy buena táctica. La penitencia y después ir por ladrillos. Después de eso, ¿cómo ha evolucionado? En 1991 se iba a caer el templo. Las columnas estaban deterioradas por la humedad. Entonces con árboles, con troncos grandes, las quitaron las columnas y pusieron los troncos. Y volvieron a hacer las columnas. Estaba que se caía la iglesia. Casi totalmente reconstruida. En el 91 con un padre que se llamó Fernando Palacio. Y cuéntanos, Carlos, ¿por qué la estructura de la iglesia? Muchos vemos que es en forma de cruz. ¿De dónde surgió esto? Está en forma de cruz, en forma a Jesucristo. Tiene la sacristía y hacia el bautisterio está a un lado de la cruz. Y el otro lado de la cruz está la Virgen Auxiliadora con San Juan Bosco. El altar que está al fondo de la Virgen Inmaculada Concepción lo pintó don Julio Valencia Molina hacia 1963. Igualmente, Julio Valencia Molina también pintó los cuadros del Santo Via Crucis, las 14 estaciones. Pintó también el altar donde está el Sagrado Corazón de Jesús y el del bautisterio, cuando San Juan Bautista bautizó al Señor en el río Jordán, y el de la Virgen Auxiliadora al otro lado, al lado opuesto. Qué bien, Carlos. ¿Y qué nos dices de los confesionarios? Los confesionarios fueron hechos en madera de roble y están desde que empezó a funcionar la iglesia en 1928. Bueno, Carlos, podemos observar que las estructuras en las que están las imágenes tienen muchos detalles, están muy tallados. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Los carpinteros que hicieron las bases, las andas, se llaman las andas, los hicieron los carpinteros con talla y las pintaron y ahí están puestos las imágenes de los santos. Todo esto es trabajado totalmente a mano. A mano, es artesanal. Y me imagino que con mucho esfuerzo porque tienen muchos detalles. Ajá, se llaman las andas. Bueno, ahora estamos en el Parque de la Inmaculada. ¿Qué nos puedes contar sobre este parque, Carlos? Sobre la Inmaculada Concepción. Antes se llamó el Parque del Estudiante, cuando en este caserón estaba la normal de la presentación. Por eso se llama el Parque del Estudiante. Del estudiante en ese entonces. Son esos balconcitos que vemos acá al fondo. Sí, al lado de la capilla. Antes se llama el Parque del Estudiante. Cuando ellas se fueron, remodelaron el parque y le pusieron Inmaculada Concepción. ¿Por qué el nombre de la Inmaculada Concepción, Carlos? Porque el padre de ese entonces trajo la imagen de la Inmaculada Concepción y la pusieron ahí en ese pedestal. Nos cuentan algunos abuelos que aquí había una piscina, ¿es cierto eso? Sí, es cierto, pero bajita. Pequeñita. Ahí se bañaban los niños y nadaban los patos. ¿Cómo era este parque, Carlos, cuando era el Parque del Estudiante? Este parque no tenía estos adobes que tiene actualmente, sino que era a ras del piso. Y tenía pinos, tenía más árboles. ¿En qué momento fue cambiado? En el momento en que se fueron las hermanas de la presentación. Ellas se fueron en enero del 75, de 1975. Y ya lo cambiaron se llama el Parque del Estudiante y ya se llama Inmaculada Concepción. O sea que desde 1975 permanece como está ahora. Como está ahora. Estamos en la capilla de San Roque. ¿Qué nos puedes compartir, Carlos, sobre este lugar? La capilla en la que estamos
Antes se llamó la capilla de San Francisco y fue construida antes de hacer el templo que le hicieron, el templo parroquial de la iglesia. O sea, fue primero la capilla. Fue primero la capilla. De hecho, me contabas ahorita que las personas se reunían era acá. Era aquí eran las misas, los santos sacrificios. Claro que sí. Y se llamó, la capilla se llamó la capilla de San Francisco. Hacia 1954, una señora de San Roque se enfermó y le pidió a la Virgen de Guadalupe que la sanara, y la sanó. Entonces la señora fue a México y trajo los cuadros de la capilla de la Virgen de Guadalupe. En ese entonces hicieron la intronización de la Virgen de Guadalupe y ya se quedó llamando la capilla de Guadalupe. Qué bien, Carlos. Y en la parte religiosa, ¿qué nos puedes contar? Están los 4 cuadros de la Virgen de Guadalupe. Cuando la Virgen de Guadalupe en México se le apareció a Juan Diego. Cuando se le apareció, después él se asustó, entonces se salió corriendo y después la Virgen le dijo que le trajeron las flores y Juan Diego le llevó unas flores. Y al entregarle las flores a la Virgen, Juan Diego tuvo un poncho, una manta, y la imagen de la Virgen de Guadalupe se imprimió en el poncho de Juan Diego. Y luego Juan Diego fue al arzobispo y le presentó la imagen estampada de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego fue un nativo de Guadalupe, México. ¿Cómo era la capilla inicialmente, Carlos? No, la capilla siempre ha sido así como está hoy. Prácticamente no ha tenido muchos No cambios. ha tenido muchos cambios, la han arreglado por el tiempo. Obviamente porque igual se deteriora. Se deteriora. Aquí es el coro y había un órgano de tubos que se lo llevaron para el coro de la iglesia. Se utilizaban anteriormente. Acá. El presbítero Jaramillo, que trabajó aquí 19 años, él ideó la construcción del Colegio de la Presentación, ideó la construcción de la escuela Presbítero Jaramillo, donde ahora es el presbítero, ideó la escuela de niños, donde ahora es la casa campesina, antes. Él murió el 25 de febrero de 1933 y sus despojos mortuorios están aquí al lado, en la capilla. Interesante, algo que no sabíamos y que seguro muchos no sabíamos. Y él murió en 1933, pero antes de morir él dejó la idea de hacer la escuela Presbítero Jaramillo la hicieron hacia 1945. O sea, él no construyó, no, se hizo en honor a él en su memoria. Sí, él ideó la escuela, pero la construyeron después de él morir. Y cuando ya construyeron la escuela le pusieron el nombre de la escuela Presbítero Jaramillo. Bueno, nos encontramos en un lugar de nuestro municipio que tiene mucho más que contarnos de San Roque. ¿Qué nos pueden compartir de esto, Carlos? ¿De este lugar? Claro que sí, de la Casa de la Cultura. Antes de la Casa de la Cultura existió la Biblioteca Pública Municipal, que la fundaron el 4 de diciembre de 1984, donde ahora está el presbítero, la institución educativa Presbítero Jaramillo, la parte de arriba. Durante el mandato del alcalde Sigifredo Díaz Duque, entre el 92 y entre el 90 y el 94, él ideó la Casa de la Cultura. El municipio compró 2 casas antiguas y las unieron. Entonces ya pasaron la biblioteca para esta casa. Funcionó la monitoría de teatro, de danzas, la escuela de música, la biblioteca, ¿qué más? ¿En qué momento pasó de ser estas 2 casas a ser lo que ahora vemos?
Eso fue en el 92, en 1992. Compraron las dos cosas y las unieron. La oficina de promotor cultural, la oficina de monitores de pintura, de teatro, de danza, el monitor de música y promotores culturales que iban a las veredas y a los corregimientos a proyectar las artes en las escuelas y en las veredas y corregimientos de San Roque. Bueno, Carlos, el tiempo por hoy ha terminado, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido todo esto con nosotros, que nos refresques un poquito sobre lo que fue y es ahora nuestro municipio y por estarnos acompañando. Bueno, muchas gracias a ustedes que me invitaron a la entrevista, a hacer la entrevista. Muchas gracias a usted nuevamente, lo esperamos más adelante en nuestro programa para que nos compartas, porque sabemos que usted tiene conocimiento sobre muchos otros lugares y sobre muchas otras cosas. Me falta más por hablar, más por ejemplo sobre el monumento a la madre. Claro que sí. Así finaliza Mi Gente por hoy, los esperamos en una próxima emisión con una nueva historia.